Buenísimos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en este lunes 16 de septiembre, última semana del invierno en Río Gallegos y en la Patagonia Sur, en el calendario, claro, obviamente, claro. Esto está calendarizado. Después si hay bajo cero en noviembre, se van a acordar de mí y van a decir, pero bueno, habías dicho, pero bueno, ustedes saben que esto es relativo, no es tan taxativo, pero son los últimos días del invierno formalmente y comenzamos la semana acompañándote después de la otra gestión. Somos Arriba el Día. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está Mr. Brian Álvarez. Bueno, buenos días. Actualmente la temperatura es de 5 grados 6 en nuestra ciudad capital, 7 décimas de grado sobre cero, la sensación térmica, humedad del 52%, el viento sopla desde el noroeste a 31 kilómetros por hora. Hay una máxima prevista para hoy de 16 grados para este lunes, aunque el cielo se presentará mayormente nublado y durante la tarde estará ventoso como durante casi todo el fin de semana. Aunque ayer domingo, debe decir, se prestó agradable por momentos, zafó dentro de todo. Yo estuve jugando un amistoso tipo 5 de la tarde en cancha de piedra, ahí se levantó el viento un poco, pero después bajó y se calmó dentro de lo esperable. Saludo al equipo, o aparte del mismo, que ya está dispuesto para acompañarte hasta el mediodía, informándote con todo lo que tenemos en agenda para esta jornada. Héctor Mancilla, ¿cómo le va, amigo? Bien, buen día Juli, buen día al comandante, los chicos de la otra gestión que están del otro lado de la pecera, a María ahí en departamento de ventas, Fer que debe andar por ahí haciendo algún trámite, y a toda nuestra estimada audiencia en este inicio de semana, ¿no? Inicio de semana ya donde la juventud está de fiesta, ¿no? Están con los chicos con los interbandos, están preparando la llegada de la primavera, ¿no? Exactamente, el Día del Estudiante y los festejos. ¿Cómo le fue a Independiente este fin de semana? No vi. Me agarré una bronca el ¿Empataron sábado. el viernes, puede ser? El sábado. El sábado. Ah, si jugamos a la misma hora. ¿Ustedes empataron con? Con Belgrano Córdoba. No jugamos contra unos muertos, más muertos que nosotros. Sí. ¿Y quién hizo gol de Independiente? Chico que era Montiel. Santiago Montiel. Santiago Montiel. Miren ustedes lo que está sucediendo, se está poniendo un rosario, no sé qué onda. Mirá, Cari. ¿Está afiliándose a algún tipo de gremio? Se me había soltado un gremio, se anotó en una fuerza de choque de un gremio, Cari. Sí. A ver si se lo voy a mostrar a la gente que está mandando el streaming. También Fórmula Unesca. ¿Cómo? Medio Fórmula 1 está. También, es verdad. Que ese solente en MotoGP, Fórmula 1, sí, muchos fans así de la fanzón. Los primos fachas. Son los lentes de Brian Álvarez que se compró por aquí. Mirá, Brian. Le metió. Ahí está para Ferrari, Ferrari. Chica, roja la gorra, rojo los lentes. ¿Red? Sí, Red, exactamente. El grupo Es Red. una tormenta de facha. Fernando Turnó también anda por aquí, lo llamaron por teléfono, pero en breve se sumará a esta mesa para ser parte de la misma. Obviamente Karina Taverne en el móvil, Sandro Díaz también en la producción de este espacio que acompaña hasta el mediodía, junto con Tony en la redacción y Lorena en redes, todo el equipo que está dispuesto a... Saludos a Beto, ahí mandó saludos. Le mandamos un abrazo, obviamente, a nuestro compañero Beto, que ayer tempranito debe haber arrancado la jornada para ver al gran Franco Colapinto. ¿Usted disfrutó de la carrera? Sí, me pasó que me acosté tarde el sábado. ¿Sí? ¿Tuviste una actividad? Ah, no.
una ¿Tranqui en película, una casa? serie, sí, no salí a ningún lado. Yo y, también, che. Dije, las 2 de la mañana. Me fui a dormir. ¿A qué hora arrancó? Y arrancó a las 8 la carrera. Sí. Yo me Yo acosté a la 1 el sábado y me levanté, eran las 10. Ah, se levantó bien, Y temprano. dije, uy, me perdí 10 la de la carrera. mañana, ¿no? Vi las últimas Yo vueltas. le tenía miedo al inicio de la carrera, cuando Sí. largaron la primera En curva. la montonera, ¿no? Sí. Y lo que yo le tenía miedo era la curva de la doncella, ¿cómo es que le dicen? Viste que hay una... No, que, ¿La del que es Castillo, no? el Castillo, la curva del Castillo, viste que yo no sabía, uno va aprendiendo también de especificaciones técnicas, el mínimo de ancho de la pista tiene que ser de 10 metros y ahí tiene 6 metros 30 el ancho de esa parte del circuito. Sí. Y encima es una subida media ciega que le da el sol de frente y después baja. Ujú. Yo dije, qué peligrosa esta parte, pero zafó bien. Sí, una Fórmula 1 que para alegría de los argentinos, después de 42 años, un argentino vuelve a sumar Sí. puntos. El último había sido Carlos Reutemann en Gran Premio de Brasil. Yo días atrás te había dicho que Sí. había sido en Kyalami. Bueno, después de ese Gran ¿Ahí Premio... mira Sudáfrica? Sudáfrica. Después de ese Gran Premio de Brasil del año 82, es la última carrera que corre Reutemann, se baja de la Fórmula 1. Se Mirá, retira. y bueno, Mirá lo que hubiera sido Sí. con el correr de los años. Esa temporada 82 ganó un piloto que ganó una sola carrera el campeonato. ¿Y ganó el campeonato? Sí, el padre del alemán Keke Rosberg. Keke Rosberg, padre de Nico Rosberg. Mirá. Y ¿Qué hubiera pasado con Reutemann? Si en hubiera 2 seguido? carreras, Colapinto 4 puntos. En 37 carreras, Logan Sargent había sumado uno solo. Sí. Así que más que contento, imagino que estará William, ¿no? Olvídate, aparte no No rompió nada. cero Nada rotura por el significativo. momento. Nada significativo. Fernando Torroya está en la mesa, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien, usted? Sí, con trámites administrativos. Sí, lo vi, lo estaban llamando y demás. Dijo, no, comprá dólar, no comprés tantos dólares, comprá oro. Escuchaba que decía por ahí. Hay que agarrar. Bueno, bien, anda bien. Ese es el caso Nicky. Sí. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Sí, bien, no, súper tranquilo. Acá con Héctor estábamos el sábado siguiendo Sí. a Colapinto. Ah, Y bueno, todo lo deportivo va por ahí, ¿no? El Sí, fútbol, sí. ayer fútbol, mucho ¿Cómo fútbol. se llevó la atención de la nada a la gloria, Porque ahora todos estamos con la Fórmula 1 Mucho, a mucho. pleno. Pero porque además él le ha metido redes, que es fundamental Sí. hoy, ¿no? Para que empiece a llamar la atención a mucha gente Sí. que ni cero automovilismo, digamos, muchas Ujú. mujeres que he visto Sí. que lo siguen, Sí. que nunca vieron un auto de carrera, pero que con el tema que se cruzó con esta chica, no sé, María Sí, sí. Becerra, ¿con quién? Sí. Con Nicky Nicole. Nicky Nicole, ahí empezaron como a ver Aparte, quién era, qué pasaba, qué hace, y bueno. El ahí- pibe fachero, el pibe tiene carisma, porque hay que decirlo, Sí, dentro del mundo carismático. la Fórmula Sí. 1 es un mundo muy por ahí hermético, o donde los pibes nuevos que han llegado a la Fórmula 1 no tienen ese carisma que tiene No, Franco Colapinto. y además que muchos europeos desabridos, ¿no? desabridos. Sabemos, alemanes, El pibe holandeses, que- son como muy estructurados. Claro, el pibe que ganó ayer, Piastri, Sí, un Menos gracia. un bloque de hielo. es verdad, es verdad. Ganaron. Yujú, listo, el grupi. Sí, sí. Bueno, muchachos, le vamos a contar lo que dejó el fin de semana, muchachos y muchachas. Obviamente nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, uno de los temas del momento sigue siendo en nuestra provincia el tarifazo del gas, ¿no? A todos
casi sin excepción nos ha llegado o en comercios o en domicilios particulares una o doble facturación o un aumento tremendo. Se ha generado toda una situación muy complicada. El gobierno tuvo que salir a decir que va a subsidiar a los más vulnerables, que va a ser mediante el Ministerio de Desarrollo Social. Mientras tanto el resto diciendo, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cómo lo pago? Muchos jubilados sumamente complicados. Así que por estas horas se están recolectando firmas para que se apruebe el proyecto que subsidia a santacruceños y que hoy ingresa a diputados. Esta es una campaña que fue organizada por el municipio de Río Gallegos y el proyecto busca que el Estado de Santa Cruz subsidie determinado porcentaje de la factura a usuarios de ingresos medios, altos y bajos. Este fin de semana comenzó la campaña por recolección de firmas para que efectivamente este proyecto que va a tratarse en la Cámara de Diputados avance y de esa manera haya algún tipo de paliativo para todos los vecinos que tienen que hacer frente a esta situación. La iniciativa, como charlábamos con él, fue del diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, que el viernes creo que habló con nosotros y nos adelantó, sí, ¿no?, que iban a presentar este proyecto que ingresa hoy a la legislatura de Santa Cruz. Así que hay un formulario que algunos se habrán cruzado el fin de semana, otros vecinos que están tratando de sumar firmas. Dice subsidio al gas ya, el título, y después abajo dice que firmamos, apoyamos la aprobación de una ley para que se subsidie provincialmente el servicio de gas natural por redes para todos los usuarios residenciales de Santa Cruz, como así también para sectores productivos, pequeñas y medianas empresas. Sigue la cuestión, pero así empieza el formulario que se está entregando para la firma, donde vecinas y vecinos residentes con aumentos del 1400% están, hasta del 1400, ¿no?, están afectando, se están viendo afectados muy gravemente. Así que hoy ingresa este proyecto en la legislatura y esperan que avance. Bueno, ayer hubo un vuelco que llamó mucho la atención durante la jornada porque terminó obviamente una camioneta de servicios públicos medianamente dada vuelta, quedó de costado pero en el piso. Este siniestro se produjo ayer por la mañana en la intersección de Avenida de Circunvalación y Calle 52, donde un móvil de la empresa provincial de servicios públicos terminó volcada y como saldo tuvimos un conductor trasladado al hospital de Río Gallegos. Este accidente se produjo ahí en inmediaciones para que se ubiquen del predio de la UOCRA, en Circunvalación y Calle 52, en proximidad al barrio 22 de septiembre, y como consecuencia del vuelco de esta Toyota Hilux de servicios públicos, el conductor tuvo que ser trasladado para observaciones al hospital regional. Después nos contaron algunos detalles, que el personal se encontraba en la unidad siniestrada y pertenecen al departamento de producción de la planta potabilizadora de agua y son partes de las guardias móviles que tienen servicios públicos y encargados de controlar la presión de agua. Claro. Y son los encargados también de efectuar el análisis de potabilización del agua en diferentes pozos y estaciones de agua en la ciudad. Claro, que son los embudos gigantes esos que vemos distribuidos por la ciudad. Claro, entonces nos contaron que estaban trabajando y tuvieron este siniestro que terminó con uno de ellos en el hospital, estando fuera de peligro, solo con heridas leves, y además se realizó el control de alcoholemia a los dos ocupantes, a los ocupantes del vehículo, dio negativo, así que los muchachos estaban trabajando, tuvieron mala suerte por algún motivo, terminaron volcando, no estaban ni de fiesta ni ninguna de esas cuestiones, así que mala para ellos. La empresa, se tendrá seguro contra todo riesgo seguramente, porque la camioneta terminó bastante destruida y no pasó a mayores, por suerte. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
Y en un comercio de Calafate están algo enojados porque además de ubicarse en pleno centro de la localidad, se sienten un poco desguarnecidos de seguridad. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la cervecería y restaurante Chopin, que queda en una esquina, ¿Sí? ya le digo, Avenida Libertador, casi 17 de octubre. La zona alta, digamos, ya saliendo como para el Ventisquero, ¿no? No, es a una cuadra dos del anfiteatro del lago, A una pleno cuadra. centro. A una cuadra. Sí, A una cuadra. sí, sí, Ahí sí. está, me De acordé. hecho ahí probé la cerveza de Calafate. Sí, por muy ejemplo, rica. muy rica. Sí, sí, sí. Bueno, no viene al caso igual, ¿no? Pero lo cierto es que está en una esquinita y mucha inseguridad, llamativo, Sí. ¿no? 3 veces en 15 días, en 2 semanas le robaron a este comercio y señalan que o la presunción de los propietarios de este comercio es que es gente que aparentemente conocería el lugar. Obviamente el propietario radicó las denuncias y señaló que sospecha de ex empleados que viven cerca del comercio, quienes sustrajeron mercadería y dinero de la caja, además de propinas también, y realizaron destrozos también allí en este comercio. Y en las primeras entradas con todo el comerciante al medio señor Calafate, se llevaron dinero de la caja y de las propinas, y en las otras 2 ocasiones se llevaron mercadería y también provocaron destrozos. Así que obviamente el enojo y la alerta que envía este comerciante respecto de un comercio que queda en pleno centro de una ciudad altamente turística, que a pesar de ello le han robado 3 veces en 2 semanas y por el momento no pasa nada. Y una tiene que ver con una del fin de semana en la que se buscaba intensamente a un hombre, un trabajador de campo, quien finalmente fue encontrado sano y salvo. Se llama Jorge González este hombre, y fue encontrado con vida en buen estado de salud en un puesto de la estancia La Querencia. Fue en hora de la mañana de ayer que justamente efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz realizaron el operativo dentro de la estancia Los Manantiales, que se ubica a 30 kilómetros de Pico Truncado, y allí finalmente pudieron dar con este hombre, este trabajador rural. Allí una comitiva de búsqueda compuesta por parte de la División de Operaciones Rurales de Pico Truncado, también la de Caleta Olivia y de Jaramillo, junto con el cuartel sexto de bomberos y la sección Canes y Protección Civil de Pico Truncado, emprendieron un operativo en el cual finalmente se encontró en un puesto de la estancia La Querencia, en este caso, a Jorge González, trabajador rural, quien era buscado desde el viernes pasado y que finalmente ayer fue encontrado en óptimas condiciones. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. El presupuesto 2025, ¿cuáles son los sectores que tendrán más recursos? Inteligencia y defensa tienen mejoras reales en las planillas oficiales presentadas ayer por el presidente. El proyecto del presupuesto 2025, que fuera presentado ayer por el presidente Javier Milei, propone aumentos significativos en áreas claves como la inteligencia, el cual asigna 354 millones de pesos, y la polémica que hoy está en torno al veto por los 100 millones de pesos, ¿no? Cuando la comparación de las planillas de La Libertad Avanza con las últimas del presupuesto 2024 no fue aprobado y se ajustan los números a un 100% de la inflación para realizar dicho ejercicio. Los sectores claves, decíamos, la seguridad social, que parece recibir un incremento del 95% nominal, en realidad pierde valor frente a la inflación y no logra un crecimiento real. La salud, con un aumento también nominal del 150%, sí logra un leve crecimiento respecto a la inflación. Y áreas como la educación y la cultura muestran un incremento cercano del 40%,
y lógicamente también pierden poder adquisitivo en términos reales. Los sectores de gobierno, de acuerdo a lo presentado ayer por Milei, que más crecen en términos reales, presupuesto que aumenta a más de un 95%, Seguridad Interior crece en un 91% ajustado por la inflación, Ciencia, Tecnología e Innovación un 30%, Relaciones Exteriores aumenta presupuesto partida de un 30%. Así que esto es lo que fue presentado ayer, el presupuesto 2025 por el gobierno de Milei, y que ahora será debatido en el Congreso, donde se discutirán las asignaciones a cada área y evaluarán los posibles ajustes. Y era de esperarse, días atrás lo había anunciado el propio gobierno y el vocero presidencial, sobre todo, Manuel Adorni. El gobierno nacional declaró como esencial al sector aerocomercial. La medida ha sido publicada en el boletín oficial y establece un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales. El gobierno de esta manera declaró el lunes a través de un decreto en el boletín oficial como servicio esencial al sector aerocomercial, y los gremios aéreos han advertido que presentarán ante la justicia por esta medida. El jefe del sindicato de pilotos APRA, Pablo Viró, anunció que irán a la justicia contra el decreto y advirtió: tras los múltiples paros, el conflicto se va a agravar. La medida se dispuso a través de los decretos 825 y 831 que establecen que, conforme a las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos que son de importancia trascendental para el país o en huelgas en sectores de alta importancia por su duración o magnitud. Bueno, es lo que justificativo del gobierno para presentar este decreto. Y la última, como ha ocurrido hace varios tiempo atrás, ahora en Córdoba, pero en el conurbano, hallaron en Córdoba, en la localidad, la ciudad de Villa Carlos Paz, a un trader y un financista muerto y maniatado. Se trata de Gabriel Enrique Dinotto, de 54 años, que fue hallado por un familiar, por su padre. Las cámaras de seguridad permitieron detectar a dos hombres en moto que entraron a su casa. Este financista y trader, conocido en Villa Carlos Paz, fue hallado muerto, y hay conmoción en Córdoba, ya que la víctima fue encontrada maniatada y se supo que le han vaciado la cuenta bancaria. Según informaron los investigadores, la pista principal es la de un crimen, ya que el cuerpo de Dinotto presentaba signos de violencia, y la hipótesis es que pudo haber sido engañado en redes sociales. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. ...16 de septiembre, que se conmemora un día como hoy. Hoy es el día del almacenero, le mando un saludo. Mis familiares, tengo mi primo Sebo, mi tío Gustavo, mi tía Claudia, pero no están acá en Gallego. Pero bueno, todos los almaceneros de nuestra ciudad, dense por saludados. Aquellos que yo voy viendo, percibo que hoy están teniendo contemplación con la gente que por ahí va a comprar, llega y no le alcanza, o le alcanza para algún que otro producto y le dicen, llevá y después me lo pagás. Lo he visto muchas veces en el tiempo reciente. Y son el corazón del barrio en muchos casos, y son la referencia. Andate a lo de el pocho y traerme un paquete de velas y un tomate triturado, o a la vuelta de lo del pocho queda tal casa, y así es la referencia barrial en muchos casos. Y se celebra justamente porque un día como hoy nacía en la ciudad de Memphis la tienda Piggly Wiggly, que fue la primera del mundo en la que se entendió
o se estableció el concepto de autoservicio en 1916, en el que vos estaba la caja y vos ibas y te servías lo que ibas a llevar, después pasabas por la caja y tú lo pagabas. En 1925 nacía B.B. King en Itapena, en Mississippi, cantante, compositor y guitarrista del blues, uno de los grandes músicos de ese género. 15 premios Grammy ganó y obviamente The Thrill Is Gone es una de sus canciones más icónicas. Después la vamos a estar escuchando según la disposición de Brian Álvarez. También nacía en Caseros en 1945 José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito, que fue uno de los impulsores del nacimiento del rock nacional, coautor junto a Lito Nevia de La Balsa, uno de sus temas emblemáticos. Hay una película llamada Tango Feroz, dirigida por Marcelo Piñeiro, que relata su vida. En 1955 Eduardo Lonardi encabezaba, el general Eduardo Lonardi encabezaba el golpe de estado que derrocaba al gobierno de Juan Domingo Perón, instaurando una dictadura cívico-militar que tomó el nombre por aquel entonces de Revolución Libertadora. En 1956 nacía David Copperfield en Metuchen, Nueva Jersey, Estados Unidos, ilusionista y uno de los, en los 90 sobre todo, destacados ilusionistas y pionero de la magia moderna. También nacía Cris Miró en Buenos Aires en 1965, primera mujer transgénero en alcanzar notoriedad mediática en Argentina, y que también trascendió en el teatro de Revista Porteño. Tristemente falleció muy joven. En 1973 se consagraba campeón en el Huracán de César Luis Menotti, que tenía a Miguel Ángel Brindisi, René Houseman, Carlos Babington como alguno de sus grandes, Omar La Rosa también, de los grandes jugadores. En aquel entonces el Globo le ganó 2-1 a Gimnasia y al perder Boca, que era el escolta, se consagró campeón. En 1973 también, luego de ser sometido a torturas durante un largo tiempo, finalmente era asesinado el músico y cantautor chileno Víctor Jara a los 40 años en el antiguo Estadio de Chile, que el Nacional de Chile, que hoy lleva su nombre, justamente por la dictadura que días antes, 5 días antes, había tomado el poder en ese país y lo terminaba matando a este cantautor popular de la música chilena. También en 1976 la dictadura militar secuestraba a 6 adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en lo que fue el comienzo de la llamada Noche de los Lápices, que continuó con el secuestro de otros 4 adolescentes que fueron torturados y 6 de ellos asesinados en dependencias policiales. En 1984 el Diego debutaba en la Liga Italiana con el Napoli en el partido que su equipo perdió 3-1 contra el Hellas Verona. Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles, porque son como yo cuando vivía en Buenos Aires, declaró el Diego por aquel entonces con 23 años. Y es el Día Nacional de la Juventud, justamente en conmemoración a esta misma fecha en la que comenzaba esta triste era o esta triste página de nuestra historia llamada La Noche de los Lápices. Un saludo para Ana Redona, que evidentemente me está escuchando y me hace llegar justamente esta efeméride, así que le mando un abrazo grande a la querida Ana, que siempre está prendida a la 100.9, siempre que anda por Gallegos nos escucha. Primera pausa de la mañana, tenemos una entrevista por desarrollar, así que rápidamente escuchamos a B.B. King y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta llamada Arriba al Día.
Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Somos una declaración de identidad. Esta temporada, Invierno 2024, conecta con la potencia del rock argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Invierno 2024. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas. En cualquier escenario. Intentaría jugarme solo. Con cualquier banda. Pero en otra vida espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Arriba al día y continuamos en esta propuesta de la mañana, en este lunes, comenzando la semana con vos en el 100.9 del dial, con toda la información que deja el fin de semana y también lo que va proponiéndonos este nuevo inicio en la capital de Santa Cruz. Y uno de los temas en boca de todos por esta hora tiene que ver con el tarifazo que se vino, impiadoso.
y que ha complejizado, ¿no? Las cuentas, la previsión de muchas familias, no solo en nuestra ciudad, sino en toda la región patagónica, donde sabemos que el invierno ha estado particularmente duro. Y para charlar a propósito de esto, estamos en comunicación con el doctor Mauro Morelli, quien es el titular, el referente dispuesto por el municipio en la Comisión de Protección de los Derechos de los Riogalleguenses. Este espacio de acción política, sobre todo, que se ha instituido hace algunos días nada más, y en el cual justamente el gobierno municipal, es decir, la gestión encabezada por Pablo Grasso, busca poner en agenda justamente, como lo decía Fernando también, a través de un proyecto de ley que presentó el diputado por el pueblo de Chazú, para subsidiar justamente las tarifas ante esta avanzada tan significativa sobre el poder adquisitivo mediante la dolarización de las tarifas. Así que lo vamos a saludar en principio al doctor Morelli. Buen día, doctor Morelli. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, los saludamos y le agradecemos la predisposición para poder charlar con Nuevo Día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Héctor, Fernando, Julián, un placer en saludarlos y a toda la audiencia de Arriba el Día. La verdad que es un placer poder acompañarlos en esta mañana. Bueno, doctor, han sido días de mucho trabajo, de muchas reuniones, lamentablemente por este tarifazo, como decía mi compañero Julián, de los servicios del gas domiciliario por parte de la empresa prestadora Camusi, y ustedes han venido desarrollando distintas acciones y también informando a la comunidad, ¿no? Bueno, efectivamente, como bien mencionaban ustedes, estamos delante de una avanzada realmente muy significativa, una avanzada desestabilizadora de las economías, ¿no? De las familias de Río Gallegos. Yo quise humildemente hacer una mínima corrección en relación a la presentación. Lo que nosotros no venimos a hacer desde la comisión justamente es hacer un planteamiento exclusivamente político, que creemos que eso le corresponde al Ejecutivo o a las diferentes secretarías de la municipalidad. Nuestro funcionamiento está abocado específicamente a las demandas y a la necesidad de la comunidad, y cómo poder canalizar y acompañar a los vecinos y a las vecinas según lo que nosotros como comisión podamos asesorar y podamos brindar de apoyo por las diferentes situaciones. En realidad esta comisión se crea a raíz de múltiples demandas que la comunidad y que la vecindad nos vienen acercando a diferentes referentes, tanto en el caso particular mío como referente del área vecinal, de las juntas vecinales, y por otro lado Olga Reynoso como referenta del área, ¿no? Gremial y en contacto con diferentes asociaciones civiles. Hemos recibido numerosas demandas, pedidos de la comunidad, de las familias, por las dificultades tremendas que están atravesando, como bien mencionaban ustedes, en esta avanzada que se ha visto en los últimos meses, y es a raíz de ese pedido y ese clamor de la comunidad que se crea esta comisión específicamente para ponernos a buscar a esos vecinos y vecinas, ver casos que parecen aislados, pero que en realidad tras la investigación y tras el contacto con los vecinos nos damos cuenta que son problemáticas muy generalizadas a muchísimos vecinos y vecinas de la ciudad, poder reunirlos y poder asesorarlos y acompañarlos en el reclamo para que no perdamos ni uno solo de todos los derechos adquiridos que en algunos casos desde hace décadas venimos teniendo garantizados, ¿no? No puede ser que bajo el pretexto o la excusa de un reordenamiento o de una aparente, digamos que falta de recursos económicos, se vulneren derechos que realmente perjudican enormemente a la comunidad y que en algunos casos implica un perjuicio puntualmente en la salud, un perjuicio puntualmente en la economía familiar y el impedimento de las familias de lograr satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que más nos alarma, ¿no? Doctor Morelli, no sé si ayer usted tuvo la posibilidad, el tiempo de escuchar a Milei en su discurso digamos, la presentación del presupuesto 2025, donde él anunció que los municipios y las provincias deberán todavía ajustarse más y
y pensando, ¿no?, en la dinámica de este 2024, este primer año de gestión de Milei, ha sido mucho lo que han tenido que atajar por ponerlo en un concepto más callejero, si se quiere. Los municipios, todas las problemáticas recaen justamente en los municipios, en los gobiernos provinciales, y aparentemente lo que pide el gobierno nacional es que, bueno, si se presentan esas problemáticas, se fije cada uno cómo va a hacer, porque en realidad lo que tienen que hacer es ajustar, no abrir los brazos de alguna manera. Bueno, yo creo que acá, y perdónenme si por ahí soy un poquitito básico con la respuesta que voy a dar, me gusta ir de lo general a lo puntual y a lo complejo, ¿no? Cuando nosotros salimos en el auto cada mañana, esperamos que exista un sistema de semáforos que esté adecuadamente en funcionamiento, exigimos que las vías sean transitables, exigimos que las demás personas de una comunidad respeten las normas básicas de tránsito, que para eso hemos estudiado y nos han dado un carnet para poder conducir. Esto a lo que me estoy refiriendo son normas básicas de convivencia y de armonía comunitaria, ¿no? Cuando nosotros vemos que de repente existe un actor comunitario que se le ocurre por algún beneficio personal o particular generar un desbalance terrible en algo que estaba balanceado, con problemas, ¿no? Por supuesto, porque nadie acá viene a querer decir que teníamos una comunidad que funcionaba de manera perfecta. Creemos que nos faltaba muchísimo como comunidad avanzar en muchos aspectos, pero sí vemos este tipo de desarticulación por parte del Estado como un agravante tremendo para la estabilidad de las familias. Es como de un día para el otro apagar todos los semáforos y que la gente pueda manejar sin carnet. Lo que pasa es que se desordena totalmente el tránsito y nos va a costar muchísimo más llegar sanos y salvos a nuestro destino. Y en este sentido, si nosotros dijéramos que el aumento del 1.400%, que es el promedio que estamos viendo en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, si nosotros dijéramos que ese aumento fenomenal en las facturas viene acompañado de enormes inversiones para la infraestructura o enormes inversiones que van a redituar en un beneficio para las familias de Río Gallegos, uno hasta podría de alguna manera justificar o comprender ese aumento. Pero acá estamos hablando de una transferencia fenomenal de ingresos que de la familia va al bolsillo de las grandes gasíferas empresas que son sociedades anónimas, compran el recurso a muy bajo precio a la propia provincia de Santa Cruz, que además es la segunda productora de gas de nuestro país, la segunda productora de gas del país. Y nosotros estamos pagando tarifas dolarizadas a precios que está de competencia en el exterior, cuando nosotros